Bienvenidos, mis queridos hermanos de Remanente. Dios me les bendiga, señores, a cada uno de ustedes. Nos encontramos una vez más, señores, aquí como siempre, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señores, tenemos un tema muy interesante, usted no se lo puede perder. Un tema que a usted le va a encantar. Señores, esa persona que ve nuestro programa, suscríbase para que se siga gozando con nosotros. Dele me gusta. Pero antes de empezar, vamos a orar. Hermano, usted tiene el privilegio de la oración. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te damos gracias por darnos la oportunidad de presentarnos delante de ti, suplicándote, oh Dios, que el Espíritu Santo se manifieste en este programa, que sea Él que hable a nuestros corazones, que cada amigo, cada hermano, donde quiera que estén, puedan ser edificados para la gloria de tu nombre. Danos a cada uno sabiduría para explicar estas palabras y que el Espíritu Santo sea quien nos guíe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El tema central se titula ¿Cómo guardar el sábado según la Biblia? Hermano, yo tengo una pregunta para usted. ¿Qué hizo Dios con el sábado? Según Génesis 2:1. Muy buena tarde a cada amigos y hermanos que está en YouTube. Un placer saludarle. Le agradecemos a Dios porque nuevamente estamos reunidos con ustedes y esperamos que el programa de hoy no se quede solamente con lo que nosotros vamos a estudiar, sino que usted pueda estudiar, revisar y con la ayuda del Espíritu Santo. La pregunta que usted hace es una pregunta sumamente interesante. ¿Qué hizo Dios con el sábado? Aunque en el libro de Génesis, en el capítulo 2, verso 1 al 3, no se menciona la palabra sábado, pero todos sabemos que cuando comparamos a Génesis capítulo 2 y lo comparamos con otros pasajes bíblicos, nos damos cuenta que Génesis 2 se está hablando allí del séptimo día y el séptimo día es el sábado. Ahora, lo grande del caso es que Dios hizo tres cosas con el día sábado o con el séptimo día. Y dice aquí en Génesis capítulo 2, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 3. Así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Dios se pasó 6 días trabajando. El séptimo día descansó. No es que Dios se cansa ni tiene necesidad de descansar, sino para dar un ejemplo a la raza humana de que debe de trabajar 6 días. O sea, esa semana de 7 días es el modelo de toda la semana que se ha producido durante la historia de la humanidad. Muchos o algunos seres humanos con grandes poderes han querido cambiar el ciclo semanal, pero cuando lo han hecho, como hemos explicado en otra ocasión, han tenido que volver nuevamente al ciclo semanal de 7 días, porque se dan cuenta que esa semana de 7 días es lo mejor, porque fue Dios quien la hizo. Ahora, ¿qué hizo Dios con el séptimo día? Dios hizo 3 cosas. Primero, el texto dice que Dios bendijo el séptimo día. Aquí, cuando Dios bendijo el séptimo día, significa que Dios le echó una bendición. Yo quiero leer un texto bíblico para que nosotros podamos entender qué tiempo dura
una bendición. Cuando Dios bendice algo, ¿qué tiempo dura? Aquí en Primera de Crónicas, en el capítulo 17 y el versículo número 27, dice lo siguiente: y has querido bendecir la casa de tu siervo. Aquí está hablando David, agradeciéndole al Señor, y al mismo tiempo David le está diciendo al Señor: y has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente ante ti. Porque lo que tú bendices, Señor, queda bendito para siempre. Amén. Lo que Dios bendice, queda bendito para siempre. Para siempre. Quiere decir entonces que cuando Dios bendijo el séptimo día, quiere decir que esa bendición no solamente quedó solamente allí en Génesis, ni tampoco quedó cuando los judíos Dios le dio el sábado. No, esa bendición quedó para siempre. Aunque el ser humano ha querido quitar el sábado su valor, Dios mantiene el valor del sábado, porque lo que Dios bendice, nadie le puede quitar esa bendición. Amén. Y eso es una de las partes interesantes. Número 2, dice que lo santificó. La palabra santificar significa apartar para un uso sagrado. Quiere decir que Dios apartó el sábado, o sea, apartó ese tiempo. Como alguien dijo que el sábado es el santuario del tiempo. Quiere decir entonces que el séptimo día fue apartado porque es santificado, es santo para Dios. Y dice también que lo reposó, que lo descansó. Dios tuvo ese privilegio de demostrarle a la primera pareja que ese día hay que descansarlo, y Dios fue quien dio el primer ejemplo a la pareja Adán y a Eva. O sea, que el sábado fue instituido en la creación antes de que se introdujera el pecado en la tierra. Entonces quiere decir que nosotros guardamos el sábado no es porque es una institución judía, sino que eso fue establecido por Dios en la creación, y ese sábado continúa hasta el día de hoy. Por eso el sábado tiene esas 3 bendiciones de Dios, y eso es sumamente interesante. Bueno, aquí tienen una pregunta, hermano. Entonces, ¿en qué día se debe de hacer los preparativos según Éxodo 16, 22, 23? Bueno, ya que Dios bendijo el sábado, Él en Génesis no dijo qué es lo que hay que hacer en sábado. Exacto. Porque ahí en Génesis capítulo 2 no se menciona qué es lo que hay que hacer y lo que no se puede hacer. Solamente que lo santificó, o sea, lo hizo sagrado, y también lo reposó y lo bendijo. Sí, porque no lo menciona eso. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que a medida de que fue pasando el tiempo, uno se va dando cuenta que aparecen algunas características que Dios presenta de cómo observar el sábado. Ahora, aquí en el libro de Éxodo, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, Dios elige a este pueblo. Antes de ellos llegar al monte Sinaí, para que ustedes vean que el sábado fue establecido antes de dar los 10 mandamientos, Dios aquí presenta el sábado mucho antes del Sinaí. Y entonces Dios le dice a Moisés: mira, el pueblo de Israel va a guardar el sábado, y yo le voy a enseñar lo que debe hacer en sábado y lo que no se debe hacer en sábado. Entonces aquí en el versículo 22 y 23, entonces Dios le dice al pueblo lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Dice el verso 22: en el 6º día juntaron doble porción, 2 gomeres para cada uno. Y los príncipes de la congregación se lo dijeron a Moisés. Moisés respondió: esto es lo que ha dicho
no Moisés, el Señor, mañana es el santo sábado. ¿Oye cómo lo llama Dios? Santo sábado. O sea, santo porque el sábado es un uso sagrado para Dios. Y dice más, el reposo consagrado al Señor. No dice que es de los judíos, para que podamos entender esto. No dice que es de los judíos. Úsame que lo interrumpa, hermano, Sí. que no solamente fue para los judíos. No fue. Y entonces dice, lo que tengáis que cocinar, cocínalo hoy. Y hervir lo que tengáis que hervir y guárdalo para mañana. O sea, era viernes cuando Moisés le dijo eso al pueblo. Durante la semana, durante los 6 días, durante los 5 días, Dios le daba una porción al pueblo. O sea, de domingo a jueves le daba una, pero cuando llegaba el viernes le daba doble. Doble porción. ¿Por qué? Porque ellos tenían que cocinar el viernes y entonces guardar para el sábado lo que le quedaba, porque el sábado no iba a descender maná del cielo, porque ya eso Dios le estaba enseñando que eso era un trabajo. Un trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Los judíos tenían que hacer la preparación el viernes. O sea, ellos tenían que hacer toda su limpieza, tenían que tener todo en orden, cocinar todo lo que tenían que cocinar el viernes, porque el sábado no se podía cocinar. ¿Sabe que en una ocasión un científico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día hizo una investigación con relación a los alimentos que se cocinan en viernes para guardar el sábado y los alimentos que se cocinan en sábado? Él descubrió que los alimentos que se cocinan el viernes para guardar el sábado no tienen ninguna contaminación. No tienen ningunos gérmenes, nada. Esos alimentos están sin ningún peligro de contaminación o de provocar enfermedad. Pero entonces la investigación continuó y dice que cuando los alimentos se preparan en sábado, se cocinan en sábado, están contaminados. Están todos contaminados esos alimentos porque se prepararon en sábado. Esa investigación hizo ese científico. Y hay un doctor que yo estuve hablando con él, que ese doctor estuvo estudiando con ese médico allá en México, y él tiene ese estudio, que estoy por invitarlo para llevarlo a la iglesia, para que dé esa charla, para demostrar que los alimentos que se preparan el viernes no tienen ninguna contaminación y están libres de enfermedades y de gérmenes. Pero los que se preparan el sábado sí tienen problemas. Tienen problemas. Por eso es que Dios dice que todo hay que hacerlo el viernes y no el sábado. Para el sábado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la Biblia nos enseña a nosotros la manera de cómo nosotros debemos de guardar el sábado. Primero, Dios nos dio el ejemplo. Y número 2, nos dice que hay que hacer los preparativos. Y antes de concluir esta parte, aquí mismo en el libro de Éxodo se registra que algunos salieron el sábado a buscar maná y no lo encontraron. Y Dios le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo va a estar en desobediencia? Porque si yo le dije que era el viernes, ¿cómo salen el sábado a venir a buscar cuando en realidad no lo iban a encontrar? ¿Te entiendes? Y así el pueblo de Israel pasó 40 años recibiendo el maná, doble porción los viernes, pero cocinaban el viernes para guardar el sábado. Y por eso algunos se encuentran eso un poco chocante, pero eso es la palabra de Dios. Por eso que pregunto, por eso que hay gente que dice que si los adventistas no comen el sábado. Bueno. Hermano, según Éxodo 35, 1-3, pregunto, ¿se podía encender fuego en sábado? Mira, esa pregunta es un poco compleja. Y de verdad yo quiero que usted me aclare eso.
porque hay muchas personas que utilizan aún hasta estos versículos de Éxodo 35, 1 al 3, con relación si se puede prender fuego en sábado. Ajá. Vamos a leer el texto bíblico primero. Dice: Moisés reunió a toda la congregación de Israel y les dijo: Esto manda el Señor. 6 días trabajarás, pero el séptimo día será santo, sábado de completo reposo en honor del Señor. El que haga en él trabajo alguno morirá. Uh-huh. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras habitaciones en el día sábado. Aquí aparecen dos cosas. Primero, Dios dice que deben de guardar el sábado porque es sagrado. Uh-huh. No debe de hacer ningún tipo de trabajo, porque el que haga algún tipo de trabajo de cierto morirá. ¿Por qué Dios dice eso? Primero, porque Dios era el rey de Israel. En el pueblo de Israel no había un rey que se sentara en el trono. No, porque Dios era el rey. Dios había dado las leyes. Así como el faraón y otros reyes de otras naciones dictaban sus propias leyes porque eran los reyes de sus países, Dios era el rey de Israel. Dios le dio las leyes al pueblo de Israel porque era el rey. Entonces todo aquel que violaba esas leyes recibían las consecuencias, igual que en otros países también. Ahora, el que violaba el sábado ciertamente morirá. Dios dio esa advertencia para que nadie quebrante el sábado. Eso es una ley. Eso es una ley. Y donde quiera que se establezca una ley y se viole, el resultado es que vienen las consecuencias. Número 2. Donde dice: no encenderá fuego en ninguna de vuestras habitaciones. En el desierto donde andaba el pueblo de Israel, era un desierto muy caliente. En ese desierto no había manera de cómo tener fuego encendido. En ese tiempo no existían fósforos ni encendedora. Para que tengamos claro este asunto, no existía lo que se llama una estufa con un encendedor, para que entendamos eso. Uh-huh. ¿Cómo era que ellos encendían fuego en esa época? Era con 2 piedras para sacarle chispa, pero tenían pajas. Uh-huh. Y entonces eso era un trabajo que hacía sudar a la persona para sacarle chispa. Eso era un trabajo. Dios prohibió de que en sábado se encendiera fuego. Pero, ¿y cuando llegaba el invierno? Exacto. ¿Qué pasaba cuando llegaba el invierno? Cuando usted va al libro de Jeremías y va a otros libros, se va a dar cuenta que ellos tenían fuego encendido por el invierno para poderse calentar. O sea, ellos lo preservaban el fuego antes de que llegara. Ellos preservaban el fuego. Ellos preservaban el fuego el viernes. Porque si no había fuego, entonces ¿cómo podía pasar el invierno? No, especialmente en Israel, que en una ocasión Jesús dijo que vuestra huida no sea en sábado ni en invierno, porque tú sabes lo que es en invierno, andar siendo perseguido. Es terrible con ese frío que mata. Entonces, el pueblo de Israel, cuando Dios le prohíbe eso en el desierto, era por causa de eso. Pero ya después que ellos estaban en sus casas, en las ciudades, que ya ellos ya podían tener ya el fuego, podían prenderlo el viernes. Ajá, y ese ahí. Fuego podía ya mantenerse ya durante el sábado para calentar la familia. Eso es otra cosa. Porque una cosa debemos de entender y es que la gran mayoría de ellos tenían casas que solamente tenían una habitación como esta que vemos aquí. Todos dormían en esa habitación y en el medio tenían el fuego. Tenían
un fuego. Ujú. Tenían, como le dicen, Una hoguera chiquita. sí, y ellos lo tenían ahí para calentar a todos los que estaban alrededor. ¿Tú entiendes? Eso se llama un fogón. Ajá, un fogón. Exactamente, un fogón. Ellos lo tenían en el medio. Eso se llama estudiar cultura antigua. La cultura antigua me enseñaron a mí eso, que en esa habitación ellos tenían un fogón en el medio para calentar a la familia. Y ese fogón se mantenía todo el tiempo caliente. O sea, la diferencia que hay del pueblo de Israel en el desierto y ya está ya en las ciudades, que ya la cosa ya es más cómoda, porque ellos prenden y el fuego se queda encendido, es distinto. Ya es distinto. Es como cuando Dios descendió en el libro de Levítico capítulo 6, ya en el capítulo 8 y 9, Dios desciende fuego sobre el altar y le dice a los sacerdotes, de ese fuego es que se va a usar para el incienso. No usará otro fuego sino ese fuego. Por eso ustedes ven que los dos hijos de Aarón llevaron fuego extraño, o sea, fuego de un fogón, y no utilizaron el fuego que Dios dijo, y el resultado fue que murieron. Según las investigaciones, según he escuchado, cuando el pueblo de Israel fue exiliado a Egipto, los sacerdotes mantenían ese fuego vivo, porque no lo podían apagar. ¿Sabe cuándo ese fuego vino a desaparecer? Según algunas investigaciones, ya en el año 70, cuando los romanos acabaron con el santuario. Ese fuego se extinguió. Ahora, cuando lo traemos ahora a nuestra cultura hoy, ya es distinto. Porque hoy en día tú tienes un fósforo y enciende y prende una estufa. Ahí era que yo quería llegar. Tú no estás cogiendo una piedra. ¿Te has dado cuenta? Cómo el tiempo cambia. Se va actualizando. Por ejemplo, en los tiempos del siglo XVIII, que no existía cloaca, no existía llave para la persona bañarse. ¿Cómo se bañaban los miembros de la iglesia en esa época, los que guardaban el sábado? Que cargaban el agua el viernes de los arroyos, de los ríos, pozos, para poderse bañar el viernes, para no hacerlo en sábado, porque para no cargar el agua, porque eso era un trabajo. A diferencia hoy, ¿qué hacemos? Que vamos al baño, abrimos la ducha llave, y ya nos bañamos. O sea que la cosa es muy distinta porque eso no es un trabajo. No es un trabajo. Pero los judíos sí, en su época era una cosa así muy tremenda por causa de que era un trabajo. Era un trabajo. Ahora, lo que la Biblia sí enseña, que lo que tú debes de cocinar, debes de hacerlo el viernes, porque ya el sábado tu estilo de vida tiene que ser distinto a lo de los 6 días. ¿Tú entiendes? Tiene que ser distinto. No puede llevar la misma rutina de los 6 días, llevarla también el sábado, esa misma rutina. No, aún hasta los alimentos, si es posible hacer alimentos sencillos, es mucho mejor para que así haga menos trabajo en sábado. Sí, hermano, pero antes de que usted siga con el desarrollo, yo sé que hay personas que están preguntando. Entonces, nosotros preparamos los alimentos el viernes, ¿cierto? Entonces, el sábado, aclárenos ese puntico, el sábado, porque hay gente que lo puede malinterpretar. Entonces, el sábado, ¿cómo lo hacemos? ¿Podemos calentar? Sí, se puede calentar. Ese es el punto que yo quiero. Se puede calentar. Exacto. ¿Entiendes? Lo que usted no puede es fajarse a cocinar. Exacto. Ahora pero ya sí. Cuando tú, por ejemplo, si tú cocinas arroz y ese arroz está frío, pero no está dañado, que eso es lo que debemos de saber, porque Dios preserva eso por cuanto tu fidelidad fue que lo hiciste el viernes, pero tú puedes calentarlo a fuego bajito, ¿tú entiendes? Si tiene algún guiso que lo hiciste el viernes, puede calentarlo, porque tú sabes que una cosa fría es media jodona, pero puede calentarlo, pero no lo está cocinando, porque ya está cocinado. Ya está cocinado.
¿Se entiende? Pero cuando tú haces así, deja eso para cocinarlo en sábado, entonces ya la cosa cambia. ¿Me entiendes? Ahora sí. Eso es lo que pasa en este sentido. Está claro ese puntico. Señores, entonces, hermano, según Levítico 23:32, ¿cuándo? Porque esa pregunta se la hacen mucho. ¿Cuándo comienza el sábado? Porque es una pregunta muy buena. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ok, yo sé que el sábado es el día del Señor, Dios lo bendijo, lo santificó, es algo hermoso, pero yo quiero saber cuándo comienza el sábado, cómo yo adoro en sábado. Muy bien. Sabe que la gran mayoría de las personas creen que el día comienza a las 12 de la noche, como explicamos el video anterior, en un tema anterior. Y nosotros demostramos que el calendario romano y el calendario judío son dos cosas distintas. Entonces la Biblia está basada en el calendario judío, no en el calendario romano. ¿Me entiende? Entonces, cuando nosotros vamos aquí a Levítico 23, versículo 32, dice: será para vosotros día completo, reposo y ayuno, desde el día 9 del mes por la tarde hasta la tarde, hasta la tarde siguiente. Guardaré vuestro reposo. De tarde a tarde guardaré vuestro sábado. Ahora, para aclarar un poquito eso, aquí en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 32, dice lo siguiente: cuando fue la tarde, enseguida que el sol se puso, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. Cuando el sol se puso. Quiere decir que la tarde es cuando el sol se pone. O sea, ahora el sol se está poniendo ya a las 6:05, 6:10, más o menos, ya el sol ya se está poniendo. Quiere decir ya que ahorita ya viene siendo viernes cuando el sol entonces se acuesta. Entonces quiere decir que según la Biblia, el sábado hay que guardarlo, no tan solamente el sábado, sino los demás días tiene que ser de puesta de sol a puesta de sol, no a las 12 de la noche como a nosotros se nos ha estado enseñando. Eso lo enseña el calendario romano, no el calendario bíblico. ¿Me entiendes? Entonces, el que quiere obedecer la Biblia, ¿qué tiene que hacer? Hacer lo que dice la Biblia. La Biblia dice que a la puesta de sol. Y a la puesta de sol. Sí, entonces, ¿qué hay a las 12 de la noche? No hay ningún cambio, sigue siendo noche. Pero el día le entrega a la noche. Ahí hay un cambio. De día a noche. Y eso es lo que la Biblia enseña. De puesta de sol a puesta de sol son 24 horas. ¿Me entiendes? Y hay muchos adventistas que solamente se acuerdan de recibir el sábado ya el viernes a la puesta del sol. Pero entonces no se dan cuenta que los demás días también hay que hacer lo mismo. A veces creen que es a las 12 de la noche. Sí. ¿Tú entiendes? O sea que después del sábado continúa entonces con el calendario romano, cuando en realidad no es así. ¿Me entiendes? Entonces nosotros tenemos que ir a lo que dice la Biblia. Hay personas que discuten eso, bueno, pero que el problema es que la Biblia hay quien lo dice. Y por eso es que aquí, en Marcos 1:32, cuando fue la tarde, enseguida que el sol se puso, cuando fue la tarde, enseguida que el sol se puso, ya era de noche, ya era el otro día. Yo tengo otra pregunta crucial que también la tienen ustedes. Bien. En sábado, en el día santo del Señor, según Éxodo 20, ¿de qué tengo yo que atenerme? O sea, en ese día santo, en ese día glorioso, en ese día maravilloso, que es el día donde nosotros tenemos un poquito más bueno, la tenemos todos los días, la comunión con Dios, pero se supone que ese día nosotros vamos al templo a adorar al Señor y es un día que lo dedicamos para el Señor en plena comunión. ¿De qué tengo yo que atenerme ese día? ¿De qué nuestros queridos amigos tienen que atenerse? Porque, hermano, ahí hay un espacio de que, ok,
el sábado empieza a tal hora, finaliza a tal hora. Puedo yo porque ya empezó el sábado a hacer otras cosas y no lo que Dios quiere que yo haga en ese día. ¿De qué tengo yo que atenerme? Bueno, si yo te voy a contestar a la luz de la palabra de Dios, aquí en Éxodo 20, el versículo número 10 dice: pero el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, aquí ni la bestia hay que poner a trabajar ese día, ni el esclavo, ni a tus hijos, a nadie. Ese día es un día en el cual nos atenemos de todo tipo de labor, de todo tipo de trabajo comercial, de todo tipo de trabajo de ganancia. Todo eso nosotros nos atenemos. Aún hasta los animales que tenemos, ese día no deben de trabajar tampoco. Ahora, ¿qué pasa? Que hay muchos, y disculpe la expresión que voy a utilizar, hay muchos cristianos sabáticos que solamente terminan de trabajar los 6 días de trabajos seculares, pero continúan el sábado con su propio estilo de vida. Su propio estilo de vida. Chatean igual como la semana que pasa, hacen los quehaceres como igual que la semana que pasa, hablan de todo igual que la semana. O sea, hacen como si el sábado no fuera otro día igual. Solamente se atienden de trabajo. No se desconectan ese día. No. No se lo dedican al Señor como se debe. No. Tú te das cuenta que su estilo de vida es el mismo de toda la semana. Solamente que no trabajan en su compañía, en la compañía. Eso es peligroso, hermano. ¿Cómo que sí es peligroso? Eso es peligroso. Entonces, si en verdad nosotros guardamos el sábado, no tan solamente tenemos que atenernos de esos trabajos laborales, sino aún de esas redes sociales, de esos comentarios y todas esas cosas que se dicen, que nosotros hemos dicho durante la semana. El sábado es un día distinto, es un día para nosotros estar adorando a Dios, es un día para recrearnos con la familia, es un día para nosotros visitar a los amigos. Nosotros tenemos que atenernos de todas esas cosas que en realidad nos están haciendo violar el sábado. Y por eso es que aquí Dios menciona que no se debe de trabajar ninguna persona. Ahora, ¿qué le pasó a uno? Aquí en número 15, hubo alguien que desafió a Dios. Hubo uno de los israelitas que desafió a Dios. Dios dijo: el sábado no se trabajará, el que trabaje de cierto morirá. Y hubo alguien que desafió a Dios. Y yo me voy a meter en problemas aquí. Dice aquí en número 15, versículo 32 y 32 al 36, dice: cuando los israelitas estaban en el desierto, hallaron un hombre que juntaba leña en sábado. ¿Qué problema? ¿Qué dijo Dios? No trabaje. No. ¿Qué hizo este hombre? Como una rebeldía, desobedeciendo el mandato de Dios, se fajó a recoger leña en sábado. No le dio tiempo el viernes de hacerlo. Dice el verso 33, los que lo hallaron juntando leñas, lo llevaron ante Moisés y Aarón y toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaban declarados qué había que hacer con él. Ellos no sabían qué hacer, pero ya Dios había dicho lo que había que hacer con él, que el que violara el sábado o hacía algún trabajo iba a morir. Pero como Dios es el rey, Moisés y Aarón, que eran los dirigentes, no tomaron decisiones. Pero como Dios es el rey y el que puso las leyes, es el que dicta entonces la sentencia.
pero la persona está aquí presa. Y el verso 34 dice, el Señor dijo a Moisés, irreversiblemente ese hombre ha de morir, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces como mandó el Señor a Moisés, lo sacaron fuera del campamento y lo apedrearon y murió. ¿Por qué? Porque este hombre fue un rebelde, un desobediente. Dios dijo un mandato y ¿qué hizo él? En rebelión contra Dios. Hizo lo contrario. Entonces, ¿cuál fue la sentencia? Muerte. La muerte. Ahora, algunos se preguntarán, pero yo no guardo el sábado y yo no me he muerto. Y trabajo. Y trabajo y hago de todo. Eso es verdad. Tú no has muerto, pero espiritualmente sí. Físicamente tú no mueres, pero espiritualmente sí. Sí. Y lo grande del caso es que ya después que conoces esta verdad y tú continúas pisoteando el sábado, tú vas a recibir los juicios de Dios y vas a dar cuenta a Dios por esa desobediencia. Porque Dios es demasiado serio y eso no se queda así. Esa desobediencia el sábado. No. Todo aquel que en realidad transgrede la ley, dice que la ley de Dios ya no hay que guardarla, que está abolida, va a dar una cuenta fuerte a Dios. Porque vean, los programas, ya este es el programa número 4 que hemos hecho, sí. y aquí no estamos hablando de tradición, hemos estado hablando de la Biblia y hemos estado investigando cosas que en realidad están aquí en la Biblia. Y el día del juicio, ¿qué es lo que Dios va a usar? No, que yo... Señor, yo lo que guardaba era el domingo y el Señor que te va a preguntar, ¿dónde dice mi Biblia el domingo? ¿Cuál es el día que dice mi palabra? El Señor nos va a confrontar cara a cara con su propia palabra. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros debemos de atenernos de los trabajos seculares, debemos de también de atenernos de ya de esas cosas de las redes sociales y todas esas cosas que nos distraen a nosotros de nuestra vida espiritual en el día sábado. Que ya una persona que durante el sábado no muere físicamente, sí, pero espiritualmente tiene problemas. Tiene problemas porque está desobedeciendo un mandato como hizo este hombre que desafió a Dios, sabiendo que Dios dijo que no lo quebrantara, lo quebrantó, y así le pasa a muchas personas. Señores, yo te dije que me iba a meter en problemas. Esto es fuerte. Yo te dije. Señores, ¿puede un adventista o puede una persona que guarde el sábado comprarle en el día santo, en el sábado? Puede decir, bueno, yo vi unos zapatos en tal sitio, me gustaron esos zapatos, pero la oferta se acaba hoy. Tú me la estás poniendo dura ahora. Mira, eso me acordó a mí una travesía que yo hice hace como 15 años en la iglesia. Yo soy nuevo en la iglesia y voy caminando para el culto un sábado y veo una camisa rosada, pero bien bonita, hermano. Y me paro, escuchen bien, eso fue hace como 15 años, y me paro y pregunto, ¿cuánto vale la camisa? Y me dicen, no, la camisa vale 100 pesos. Digo yo, pues está bien, yo vengo ahorita, yo lo que voy a hacer es que cuando el culto vaya por la mitad, yo voy a agarrar, voy a salir de la iglesia y voy a comprar mi camisa. Hermano, dan las 11 de la mañana, 11:30, digo yo, me voy. Cuando cojo mi Biblia que me paro, viene un hermano y me agarra por aquí y me dice, usted no va a ningún lado, quédese ahí mismo. Y me dice, pero dime, ¿pero qué es lo que pasa? Y digo, yo no, que tengo que llegar allí. Y me dice, no te vayas porque yo te traje una funda de camisa, te traje una funda de corbata y te traje una funda de pantalones. Yo dije, Señor, yo vuelvo para la tienda. Hermano, ¿se puede comprar el sábado? ¿Se puede? Ahora la pregunta es, ¿dice la Biblia que se puede comprar el sábado? Es una tremenda pregunta. Sí. La Biblia tiene su respuesta. Vamos aquí al libro de Nehemías, en el capítulo 10, verso 31. Nehemías fue uno de los grandes reformadores del pueblo de Israel en los años
444, el pueblo de Israel estaba en desobediencia. Entonces Nehemías empezó a hacer una reforma. Y él dice lo siguiente aquí. Cuando los pueblos vecinos trajeran a vender mercaderías y comestibles en día sábado, nada tomaríamos de ellos en sábado. Cuando vengan esos comerciantes a venir a vender en sábado, no vamos a tomar nada de ellos en sábado. O sea, no vamos a comprar. Pero el pueblo no escuchó la voz. Y ahora Nehemías viene ahora y se la pone bien difícil aquí en el capítulo 13 y en el versículo 15 en adelante. Oiga lo que dice. En aquellos días había en Judá algunos que pisaban lagares en sábado, o sea, lagares para sacar uva con los pies. ¿En qué día lo hacían? En sábado. Y acarreaban hacer de trigos y cargaban asno con vino, uvas, higos y toda suerte de carga y la traían a Jerusalén en sábado y los amonesté que no vendieran provisiones en sábado. Traían de todo. O sea, el sábado se había convertido en un comercio. En un mercado. Y dice el verso 16. También en la ciudad habían tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en sábado a los hijos de Judá y en Jerusalén. Era un comercio que había. Reprendí a los señores de Judá. Les dije, ¿qué mal es este que hacen profanando el día sábado? ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Profanando. Vendiendo o comprando, estaban profanando el sábado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no se podía ni comprar ni vender, porque eso era profanar el sábado. El verso 18 dice, ¿no hicieron así vuestros padres y trajeron a vuestro Dios todo este mal sobre vosotros y sobre esta ciudad? Usted ve, la desgracia que le vino al pueblo de Israel anterior fue por causa de eso, por violar el sábado, por profanar el sábado, por comerciar el sábado. Vino todo ese desastre que Dios mandó al rey Nabucodonosor y destruyó todos. Todo fue por esa desobediencia. Y vosotros, dice Nehemías, y vosotros añadir sobre Israel profanando el sábado. Así cuando iba oscureciendo, oiga bien, a las puertas de Jerusalén, antes del sábado, ordené que cerrasen las puertas y no la abrieran hasta después del sábado. O sea, la puerta se cerraba y no había ningún comercio. Nadie vendía y nadie compraba hasta que pasara el sábado. Y puse en las puertas a algunos de mis criados para que no trajesen carga en sábado. Y quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes que vendían toda pieza de mercadería. O sea, la Biblia enseña de que no se debe ni comprar ni vender en sábado ningún tipo de cosa, de artículos. Ahora debemos de hacer una diferencia. Como hablamos en un programa anterior, si en sábado hay una persona que tiene una necesidad que se presentó en sábado, hay que resolver. Sí. Si hay una persona que se puso mal y hay que comprarle un medicamento de emergencia, hay que hacerlo, porque eso es hacer un bien. Usted no está comprando para suplir una necesidad suya, está supliendo una necesidad de emergencia que se presentó. Como hablamos que si hay alguna persona que se le quema la casa y hay que dejar de ir a la iglesia para ir a resolver, hay que dejar eso para ir a resolver. Si hay una persona que se puso mal y hay que trapear y hay que fregarle el sábado, hay que hacerlo porque se le está haciendo un bien. O sea, son cosas de emergencia. Eso es para hacer el bien y no el mal. Así es. ¿Entiendes? Entonces la Biblia a mí me enseña que no se puede ni comprar ni se puede vender en sábado.
¿Por qué la marca de la bestia, cuando se dicte, esa ley va a ser de que nadie va a poder ni comprar ni vender el día de la marca de la bestia? Nadie va a poder comprar. Si tú no tienes la marca de la bestia, tú no vas a poder ni comprar ni vender. O sea, va a llegar un día que el domingo lo van a poner como un día de que nadie va a poder comerciar. O sea, van a hacer que van a utilizar lo mismo que Dios tiene para guardar el sábado, lo van a utilizar para guardar el domingo. ¿Te entiendes? Entonces, la Biblia nos enseña a nosotros que el sábado no se puede comprar ni vender para nuestro propio beneficio. Entonces, la Biblia habla de eso. Según Lucas, hermano, 4:16 y Hechos 17:2, los amigos se preguntan entonces, ¿dónde debo yo de asistir el sábado? Bueno, sí, eso es una buena pregunta. Y el mayor ejemplo que nosotros tenemos es Jesús. Aquí en San Lucas 4:16 dice, y fue a Nazaret donde se había criado y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. ¿Dónde iba Jesús? A la sinagoga, como era de costumbre. Como era de costumbre. O sea que no iba ocasionalmente. No. La Biblia no menciona que Jesús fue a otro lugar en sábado. Que si en realidad Jesús había venido a quebrantar el sábado, él tuvo toda la oportunidad durante esos 3 años y medio poder decir que ya el sábado ya no tenía ninguna validez, poderse ir a otro lugar o formar una sinagoga aparte para guardar otro día. Sí. Pero él no dice nada de eso. Mejor él confirma ese día. ¿Y qué hace Pablo entonces? Pablo, siguiendo el ejemplo de Jesús, cuando usted va a 1 Corintios, me parece que el capítulo 11, verso 1 dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pablo seguía la pisada de Jesús. Y ahora Pablo dice aquí en Hechos 17:2, como acostumbraba, oiga la expresión, lo mismo que Jesús hacía. Como acostumbraba Pablo, fue a la sinagoga y por 3 sábados razonó con ellos basándose en las escrituras. Entonces, cuando dice aquí que Pablo fue a ellos por 3 sábados y razonaba con ellos por las escrituras, el problema es que los judíos no creían en Jesús, no creían que Jesús era el Mesías. No. Entonces Pablo, como era un viajante que vivía en misión, Pablo entonces, para demostrarle a los judíos en Tesalónica de que Jesús era el Cristo, tenía que ir los sábados a refutar con las escrituras. Pero Pablo en ningún momento dice de que él guardaba el domingo, porque si lo había hecho había tenido grandes problemas. Sí, claro que sí. Nadie lo había aceptado en la sinagoga. Nadie. Lo habían ya desfraternizado, como se dice. Hace rato. ¿Tú entiendes? Entonces aquí se nos da a nosotros un ejemplo de que el día que hay que ir a la iglesia es el sábado. No habla de otro día. En la Biblia no se habla de otro día, sino el sábado, como Jesús iba por costumbre. Mateo 12:12 dice, ¿qué se puede hacer el sábado? Bueno, leemos el texto bíblico donde Jesús nos da a nosotros este maravilloso ejemplo, donde dice Mateo 12:12, pues, ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Así es permisible hacer el bien en sábado. Aquí lo dice textualmente. Es lícito hacer el bien en sábado. O sea, el sábado no es para hacer el mal. El sábado es para hacer el bien. Y ya usted sabe ya la palabra bien, qué es lo que significa esa palabra. Todo lo que es bueno hay que hacerlo en sábado, no en beneficio mío, sino en beneficio de los demás, porque eso es lo que Dios manda. Ahí hay otra preguntita. ¿Puedo hablar yo de negocio también en el sábado? Sí, porque vamos, espérate. A mí me pueden llamar, no sé, una llamadita que estaba para el jueves. No sé, entonces me llamaron el sábado para hablarme de ese dinero. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a leer a Isaías 58, versículo 13.
Dice, si retiras tus pies de pisotear el sábado, oye bien lo que dice Dios, si retiras tus pies de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día, no dice que de los judíos, en mi día santo. Y si al sábado llama delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas. Quiero leer ese texto aquí. En esta traducción, la Biblia de Jerusalén, esto es una traducción católica latinoamericana. Aquí en Isaías dice de una manera maravillosa aquí. Isaías 58, versículo 13. Dice, si apartas del sábado tus pies de hacer tu negocio, oiga lo que como dice esta traducción. Si apartas del sábado tu pie de hacer tu negocio en el día santo y llama al sábado delicia, al día santo de Yahvé, honorable, y lo honras, evitando tus viajes, no buscando tus intereses, ni tratando asuntos. Oye bien, aquí habla que el sábado no se puede hablar del negocio, porque el sábado es el día del Señor. No puede andar haciendo tu voluntad, ni hablando palabras vanas. O sea, todo lo que nos llega a nosotros al pensamiento, lo que nosotros hacemos durante la semana, el sábado lo continuamos hablando de todo como si fuera un día normal. En mi trabajo, a mí eso es raro de que me llamen sábado. Y si me llaman, yo no le cojo el teléfono, no cojo la llamada. No, porque ellos saben que yo no trabajo sábado, ni hablo tampoco cosas sábado. Los arreglos que tengo que hacer, si se le va a pagar a algún trabajador, yo lo hago el viernes. Le hago la nota al maestro, mire, hay que pagarle tanto a fulano, hay que hacer esto a fulano, y ya. Y yo voy entonces, el domingo en la mañana, yo voy a cobrar. Y se resuelve. ¿Tú entiendes? Pero de negocio, hay personas que me han llamado para negocio y yo, después llámame eso de las 7 de la noche, entonces hablamos, porque hoy es sábado. Y a veces me han llamado en la mañana cuando yo estoy en la iglesia, en culto, y me han dicho, ay, disculpe, varón, yo sé que usted estaba en su iglesia. Y digo yo, es porque que hoy yo no hablo. A mí me ha pasado eso. ¿Tú entiendes? Entonces, mi querido, el sábado el Señor lo dice ahí en Isaías 58:13. No es el día para nosotros hablar lo que nosotros queramos, porque es el día santo del Señor. No podemos pisotear el sábado, porque es el día del Señor. Y yo hay otra preguntita aquí, hermano. En la Biblia aparecen versículos que digan cómo guardar el sábado. Perdón, el domingo. Mi querido, es una pregunta un poco complicada. Hasta voy a ver un poco de eso. Sí, porque nosotros estamos hablando del sábado y estamos mostrando los pasajes bíblicos. Ahora hay que ver si aparecen versículos que hablen del domingo. Mis queridos amigos y hermanos que están en este programa, en la Biblia en ninguna parte se menciona textos que digan cómo guardar el domingo. Porque como en la Biblia el domingo no existe, ni tampoco el Señor mandó a guardar el domingo, tampoco hay una regla de cómo observar el domingo, qué hacer y qué no hacer en domingo. Lo que nosotros hemos estudiado aquí es lo que Dios dice de cómo hay que observar el sábado. Pero no aparece ningún texto en la Biblia de cómo guardar el domingo. Entonces, si en la Biblia no aparece de cómo guardar el domingo, entonces quiere decir que el descansar el domingo no tiene ningún sentido. No tiene sentido. Porque ya aquí hemos demostrado qué dice la Biblia de cómo se debe de guardar el sábado.
y se aparecen, y ya hemos demostrado los textos que dicen cómo hacerlo. Pero ahora no aparece de cómo guardar el domingo. Ni en esta Biblia aparece tampoco de cómo guardar el domingo, porque eso no existe, no hay ninguna regla. Ni Pablo, ni Jesús, ni Pedro, ninguno hablaron de cómo guardar el domingo. Entonces, me parece a mí que el sábado tiene mucha ventaja, porque aquí Dios dice qué es lo que hay que hacer y lo que no se debe de hacer. El domingo, no. El domingo no existe. No existe ni un pasaje bíblico. Y si aparece, porque algunos ya le dan una interpretación aislada, que en realidad eso no existe en la Biblia. No existe. Entonces, por cuanto no existe, ¿qué puedo yo hacer? No puedo decir nada, no puedo demostrar nada. En mis años de investigación, yo no he encontrado ni la mitad de una letra que diga cómo guardar el domingo. Pero en el catecismo de la Iglesia Católica aparece cómo guardar el domingo. Tú ves, ya ahí la cosa entonces ya cambia un poco. Ajá. Porque ya el catecismo católico sí presenta cómo guardar el domingo, pero el catecismo. No, sí, el catecismo. No la Biblia. No la Biblia. No aparece tampoco ni un pasaje bíblico que apoye ese tipo de conceptos. No. Entonces lo que vamos a hacer vamos a hacer una demostración aquí y vamos a utilizar esta Biblia, que es una traducción católica, y este catecismo, que es un catecismo católico. Entonces vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 20. Mira, para que me ayude aquí. Venga. Éxodo capítulo 20. Vamos a leer. Yo voy a leer aquí en el catecismo. Primero, sabe que el cuarto mandamiento en la Biblia es muy distinto al cuarto mandamiento que se menciona aquí. El cuarto mandamiento que se menciona aquí es honra a tu padre y a tu madre. Pero en esta Biblia es el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, mira lo que dice aquí en el tercer mandamiento. Tercer mandamiento, santificarás la fiesta. ¿Has guardado los domingos para participar en actividades piadosamente, en la celebración de la comunión o la misa si hubo? ¿Has dado un buen ejemplo a tu vecino de lo que es el día del Señor, descansando y leyendo la palabra de Dios? ¿Hiciste trabajar a los demás en el día del Señor? ¿Has trabajado sin ninguna necesidad? Eso es lo que dice aquí con relación a guardar el día del Señor o el domingo. Y aquí entonces lo pone como el tercer mandamiento de los 10 mandamientos. Ahora vamos a ver qué dice la traducción católica. ¿Cuál es el tercer mandamiento en la Biblia católica? Versículo 7. El versículo 7, 4, el 6 y el 7. No pronunciarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en falso, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre. ¿Voy bien aquí? Sí, está bien. Ajá. Ahí está el tercer mandamiento. No tomará el nombre de Yahvé, tu Dios, en vano. Ese es el tercer mandamiento. Y aquí entonces habla santificar la fiesta, que la fiesta es acerca del domingo. Ahora, vea cuál es el cuarto mandamiento según la traducción católica, versículo 8 al versículo 11. Dice, recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo. Pero el día séptimo es día de descanso en honor de Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. Pero amén. Amén.
Entonces quiere decir que hay una diferencia grande en este sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que según el catecismo, entonces nos menciona que el día del Señor es el domingo. Pero entonces la Biblia, traducción católica, la Biblia de Jerusalén latinoamericana me dice a mí que es el sábado. El sábado. Entonces, aquí en este catecismo no aparece ni un pasaje bíblico que diga de cómo guardar el domingo, sino que lo que dice aquí es porque la iglesia lo ha puesto de cómo guardar el domingo. Así aparece en este. Este es el catecismo, el grande. Este es el catecismo grande. Aquí, cuando usted va a la página número 483, aquí sí habla de guardar el domingo, de atenerse de trabajo, de atenerse de cuantas cosas, pero no aparece ni un pasaje bíblico que apoye de cómo guardar el domingo, porque eso no existe. Aquí lo que habla es la tradición de la iglesia apostólica. Aquí lo que habla es imponiendo a la persona lo que debe hacer, lo que no debe hacer, pero sin un apoyo, así dice Yahvé. No hay un apoyo. ¿Me entiende? Entonces, mis queridos, la Biblia es la que confirma de cómo nosotros debemos de guardar el sábado. La Biblia no menciona de cómo guardar el domingo. El hombre puede inventar todo lo que quiera. El hombre puede decir que el domingo hay que hacer así, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero no tiene base bíblica. Y estoy seguro que tarde o temprano, la misma regla que hay para guardar el sábado, la van a aplicar para guardar el domingo. Eso es lo único que pueden hacer. Pero eso es ya profanar la interpretación bíblica. Pero el pueblo remanente se mantendrá fiel a que hay reglamento bíblico, no a la tradición. Aquí no estamos hablando de tradiciones. No. Aquí no estamos hablando de la iglesia. Aquí no estamos hablando de la iglesia adventista del séptimo día, que tiene esa regla, que tiene esta norma. No, aquí lo que hemos demostrado es lo que dice la Biblia de cómo se debe guardar el sábado. Y hemos demostrado los pasajes bíblicos para eso. ¿Entiendes? Y eso es una parte importante. Última pregunta, mis queridos hermanos. Y aquí finalizamos. Entonces, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A la Biblia o a la tradición? Tú ves, ya la Biblia entonces tiene su propia respuesta. Me parece que aquí en Hechos, capítulo 5, aparece un pasaje que en realidad da la respuesta a esa pregunta que tú tienes. Capítulo 5, verso 29. Vamos a ver si es a la tradición o a quién debemos de obedecer. Pedro y los apóstoles respondieron: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Entonces quiere decir que aquí la Biblia me dice a mí que yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que las tradiciones. Las tradiciones no son bíblicas, no son basadas en la palabra. La tradición es lo que hace que contradice la palabra. Aquí entonces Pedro dice: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Simplemente... Y para poder hacer esto, para obedecer a Dios hay un desafío. Que yo tengo que despojarme de mis propios deseos, de mis propias decisiones, de mis propios conceptos y someterme entonces a la voluntad de Dios si yo quiero hacer la voluntad de Dios. Tengo que despojarme de las tradiciones, tengo que despojarme de lo que mis padres me enseñaron, porque mis padres, si tú examinas cuidadosamente, lo que nuestros padres nos enseñaron estaban equivocados. Entonces, si queremos obedecer a Dios, tenemos que dejar la tradición de nuestros padres, la tradición de nuestra iglesia y someternos a la voluntad de Dios que está aquí plasmada en su palabra. Así que, mis queridos hermanos, Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Si usted todavía no ha tomado su decisión en venir a los pies de Cristo, yo le recomiendo que usted se ponga en oración y trate de venir a los pies de Él. No siga postergando su salvación. Hay gente, hermano, que tiene el llamado y Dios está haciendo lo posible de que se salven.
pero viven evadiendo ese llamado, viven resistiéndose. Así que nos vemos en un próximo video. Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Hermano José Mercedes, como siempre, un placer para nosotros tenerlo por aquí. Así que ya ustedes saben, si ustedes quieren, escríbanos en los comentarios. Así oramos por ustedes. Lo ponemos en oración en este ministerio por ustedes, entendiendo de que hay problemas, hay dificultades, pero señores, para nosotros puede ser difícil, pero para Dios no. Todo es posible para Dios. Claro. Quiero decirle también que estoy seguro que hay personas que se han preguntado, pero usted todavía no ha tocado a Colosenses 2:16, Gálatas 4:11, Romanos 14. No se preocupe, que todo eso viene. Si Dios lo permite. Eso se llama textos controversiales. Pero mientras tanto, vamos a estudiar. Aparecen los mandamientos de Dios y el sábado en el libro de Apocalipsis. Ese va a ser el próximo estudio. Así que ya ustedes saben, chao. Que Dios le bendiga.